Tardes, gracias por estar con nosotros en un programa más de Tanto en Común. Mi nombre es Alina Reina y espero que estén con nosotros esta hora a partir de este momento. También puede buscarnos en Facebook, en Sur TV totalmente en vivo, así como en Easy en el canal 076. Le recuerdo el número en el estudio es 188-3762 para que nos llame y nos diga sus comentarios, dudas, etcétera. También le recuerdo que tenemos boletos, pases dobles para la Orquesta Filarmónica de Acapulco que se presenta hoy a las 8 de la noche en el Teatro Juan Ruiz Alarcón. Hoy hablaremos de un tema, la erradicación de la pobreza, ya que el 17 de octubre es el Día Internacional de esta problemática, según la ONU. Para esto tenemos en el estudio, a quien le quiero dar las gracias por estar con nosotros, al profesor investigador de la UNAM, al doctor José Luis Martínez Marca. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alina, por la invitación, por tratar este tema tan importante que es uno de los que más aqueja no solo a México, sino a varios países de América Latina e incluso de países como Estados Unidos y de Europa, y sobre todo también el continente africano y el sudeste asiático. Incluso a pesar de todo lo que se comente, también China es uno de los países que, si bien es cierto, ha tenido fuertes crecimientos importantes, aún padece un importante nivel de pobreza en el mundo. Pero ¿por qué surge esta problemática? ¿Por qué surge la pobreza o la pobreza extrema hasta ese grado llegado? Bueno, yo creo que por principio debemos de definir la pobreza como tal, ¿no? Yo creo que la pobreza como tal es más que nada un problema que surge de las propias condiciones históricas en que se ha desenvuelto el sistema económico y social que vivimos, en donde sin duda siempre se ha caracterizado por una desigualdad en la distribución de la riqueza entre la sociedad, ¿no? De ahí que, por ejemplo, a principios del siglo pasado, lo que fue la Revolución Rusa, posteriormente los cambios que se presentan en algunos países, buscaban justamente una sociedad sin clases, una sociedad igualitaria y un nuevo sistema de producción, de vida, que diera como resultado que toda la sociedad viviera en condiciones similares. Sin embargo, pues lo que hemos tenido es que, posterior a la caída en 1988 del muro de Berlín, de la perestroika, etcétera, que fue muy sonada en el mundo, pues realmente se demostró que el sistema social que había venido implementándose desde 1917, pues realmente no había tenido los efectos que se buscaban sobre la sociedad, ¿no? Incluso podemos decir que en la actualidad países que aún plantean un socialismo como Cuba, en donde se puede decir que, si bien es cierto, se trata de buscar condiciones de vida equiparables para todos sus miembros de la sociedad, sin embargo, ahora se ha transformado en donde algunos políticos, miembros del Partido Comunista, por ejemplo, son los que asumen el control y sin duda no ven igual. El caso de Venezuela, por ejemplo, tenemos ese caso actual en donde pues estamos viendo que hay un desabasto de alimentos. Solamente la clase cercana a Maduro, como fue con Hugo Chávez, viven en condiciones mejores, y sin embargo la mayoría de la población pues realmente padece de circunstancias pues totalmente de pobreza, ¿no? Y más recientemente quisiera señalar el caso de los migrantes, que no solo de México, sino de Centroamérica, que se están presentando ya en la actualidad, que salen de sus países como Guatemala, El Salvador, Honduras, hacia buscar como uno de sus derechos la igualdad para tener mejores condiciones de vida y expectativas mejores, pero sabemos que incluso el primer país del mundo, como los Estados Unidos, dice, pues yo ya no quiero estos problemas porque tienen un impacto directo, ¿no? Y debemos de comprender que para que de manera sencilla haya pobres, para que haya ricos, debe haber pobreza. Por tanto, el problema de la pobreza en un sistema de mercado como en el cual nosotros nos desarrollamos, sin duda es un problema estructural.
Pero qué factores son aquellos, los principales, que la determinan? Por ejemplo, la desigualdad, la discriminación, tal vez, ¿entra dentro de esos factores que la determinan? Bueno, Alina, yo creo que estos serían como los efectos de la discriminación, la marginación social, que provienen fundamentalmente de situaciones en donde un factor fundamental, en mi opinión personal, viene siendo el problema de la educación en varios países en donde no es factible atenderlos. Entonces, evidentemente, inclusive hay estudios muy avanzados donde se dice que los niveles de ingreso de las personas está en función del nivel educativo. Y bueno, sabemos que en nuestro país la educación, sobre todo en la zona sur y sureste de nuestro país, pues no es comparable con el nivel de educación que hay en la zona norte y demás. Entonces, el trabajo que a veces demandan las empresas o incluso el propio sector comercial para contratar personas y que tengan un mejor nivel de ingreso requiere sin duda de una mejor capacitación, situación que a veces el Estado no puede cubrir. Y los efectos serían esos, los que se comentaba, la marginación, la discriminación, porque Así realmente es. como sociedad a veces discriminamos, ¿no? Vemos a algunas personas que son pobres o que están en extrema pobreza y también hacemos vista ciega o no nos damos cuenta de que realmente este problema existe y que está aquí, en Está nuestro presente, propio municipio. sin duda, sin duda. Y uno lo ve en donde estos problemas de pobreza pueden convertirse en malestar social, en donde se vuelven los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, elementos muy vulnerables para que puedan ser absorbidos inclusive por actividades, pues digamos, no ilícitas, como todos lo sabemos, incluso como la delincuencia, etcétera, etcétera, que son formas de incluso a veces tener un mejor nivel de ingreso que en los empleos formales y que pues, son una atracción importante, ¿no? Y eso me parece que es un problema serio que deriva justamente de esa situación y sus efectos son inclusive ese tipo de problemas, ¿no? Los cuales más adelante inclusive podríamos comentar acerca de cómo podemos resolverlo y qué políticas públicas inclusive los gobiernos históricamente en nuestro país, desde que se sientan las bases después de la revolución, digamos los gobiernos ya democráticos en nuestro país, de civilismo, ya no el caudillismo ni mucho menos, pues la pobreza ha sido una constante en todos los gobiernos, inclusive después del año 2000, aún con el sexenio de cambio de partido y posteriormente de Acción Nacional y posteriormente el regreso del partido tradicional y en la actualidad, digamos, está por verse, la pobreza sigue manteniéndose, las cifras están ahí presentes, que pues andamos pues, cerca del 50%, digamos, si somos 120 millones de mexicanos, 60 millones de mexicanos que estén en pobreza, y no tanto como el Coneval lo señala, de niveles de pobreza sin piso, sin techo, etcétera, de lámina o demás. La pobreza es una, ¿no? Y sin duda que hay niveles cada vez mayores, es muy duro, ¿no? Y creo que eso demuestra, por ejemplo, otra situación que nos da pauta para comprender y enmarcar el problema. ¿Cómo nos explicamos que en un país donde hay tanto nivel de pobreza exista, sin embargo, personas que están dentro de los 5 primeros lugares en la revista Forbes como los más millonarios del mundo, ¿no? Sí, no, los mexicanos son millonarios, ¿no? Cinco mexicanos entre la lista de los millonarios en el mundo. Sí, como Microsoft, por ejemplo, pero es otra cuestión, ¿no? Sí, no, esos ya son Lo cual nos da una idea importante de cómo andamos en términos de la desigualdad. De la desigualdad.
Ese es un verdadero problema, ¿no? La desigualdad en la que estamos viviendo, ¿no? Cuando hay una pirámide, como usted comentaba, que debe de haber una base para que existan también los ricos. Pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué estrategias internacionales se pueden o podemos adoptar para eliminar, o más bien no erradicar, sino contener que ya no siga aumentando el número de pobres? Bueno, claro. Mira, yo creo que podemos atemperar el crecimiento del número de pobres, ¿no? Las experiencias internacionales, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, pues básicamente, ¿quién viene a ser la entidad que puede atemperar el crecimiento de la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza? Sin duda, la institución que debe ser es el gobierno, es el Estado. ¿A través de qué instrumentos lo tiene que lograr? Bueno, el Estado puede lograr tratar de mejorar esa desigualdad en la distribución de la riqueza a través de su sistema tributario. Es decir, imponer impuestos. Anteriormente eran tributos, incluso desde los aztecas lo tenemos, para que absorba ingresos de las clases que son más favorecidas en términos de ingresos y con ello, vía gasto público, a través de políticas públicas específicas, mejorar esa desigual distribución del ingreso. Y me parece que esa es una función fundamental del Estado, que sin embargo en México no se ha dado tan fácilmente este proceso, ¿no? Siempre ha habido un problema en términos de la evasión y la elusión fiscales, que hacen que los ingresos tributarios, por ejemplo, sobre todo aquellos que están dirigidos de manera directa al ingreso, no crezcan a pesar de que crezca la riqueza en nuestro país. Si tienes más riqueza, no crece la cantidad que vas a dar de impuesto, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? Que crece más tu ganancia, pero tú no incrementas los impuestos a estas personas que ganan más. Evades, eludes. Eludes el pago de impuestos. La elusión fiscal, que viene siendo un proceso mediante el cual el empresario o los agentes económicos privados, emprendedores, pues declaran menos de lo que realmente ganan y con ello, a pesar de que se les aplica un porcentaje determinado, finalmente vienen pagando menos. Y por tanto, ¿quiénes son los que absorben? Pues todos aquellos empleados que son cautivos, en donde no puedes ni hacer elusión ni evasión fiscal. Sí, los que tienen bien contra tu recibo de nómina y tú como trabajador pagas tu contribución a el fisco, ¿no? Tenemos que hacer un pequeño corte, pero regresamos para hablar un poco más de esta problemática y cómo podemos nosotros desde casa tal vez ayudar a resolverlo, ¿no? Claro que sí. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a su programa Tanto en Común. Remodelamos la unidad deportiva Acapulco y construimos el polideportivo de Ometepec. Renovamos el Museo Naval, la Casa de la Máscara y el Museo de las 7 Regiones. Logramos la denominación de origen del laqueado de Olinalá. Y el salto de los clavadistas de la Quebrada es patrimonio inmaterial. Además, celebramos 20 años de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. A la mitad del camino, Guerrero nos necesita a todos. Tercer informe de gobierno, Héctor Astudillo Flores. Trabajamos por tu seguridad. Para combatir al crimen organizado conformamos los grupos tácticos Jaguar y Centauro. Creamos la nueva policía de género y continuamos la difusión de la campaña de sensibilización Nunca Más.
Fuimos los primeros en proponer la legalización y regulación de la amapola con fines medicinales. Garantizamos un proceso electoral pacífico, incluida la elección por usos y costumbres en Ayutla. A la mitad del camino, Guerrero nos necesita a todos. Tercer informe de gobierno, Héctor Astudillo Flores. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Gracias por continuar con nosotros en su programa Tanto en Común. Le recuerdo el número en el estudio 188-3762 por si gusta hacer un comentario o alguna pregunta. Recuerde también que estamos totalmente en vivo por Facebook en Sur TV. Estamos hablando del problema de la erradicación de la pobreza porque la ONU comenta que el 17 de octubre es el día para luchar contra esta problemática. Hablando de las respuestas sobre algunas acciones que podemos llevar a cabo para aminorar el número de pobres en nuestro país, ¿usted considera que cuáles han sido las políticas que se han llevado a cabo aquí a nivel nacional, políticas públicas que combatan este problema? Sí, con mucho gusto, Aline. Mira, yo creo que para que veamos la magnitud del problema, podemos señalar cómo en la actualidad estamos hablando del 2017, lo que va del 2018, el 60%, digamos ya de la población ocupada, gana entre 1 y 5 salarios mínimos. Y estamos hablando de cerca de 20 millones de personas ocupadas. Por tanto, estamos hablando de cerca de 12 millones que pues realmente tienen un bajo nivel de ingreso. Y el resto ganan de 6 salarios mínimos y más. O sea, la concentración del ingreso en México es sumamente alta. Y esto lo diríamos con algunas cuestiones de orden técnico, como el índice de Gini, que muchos lo manejan, que es, digamos, entre más se acerca a cero, el índice, digamos, estamos teniendo una distribución más equitativa, más justa de la riqueza. Y entre más se acerca a 1, pues realmente estamos teniendo fuertes problemas en distribución del ingreso. Y con esto quiero decir, ¿qué pasa? En México andamos entre arriba del 5, 6, incluso a niveles de 6 punto y fracción, punto 6, lo cual demuestra que es una distribución muy desigual de la riqueza y hay un alto grado de concentración. Ahora bien, sin duda que esto trae problemas consigo en términos de que hay que tener servicios de educación, servicios de salud pública, servicios de seguridad, que cada vez son más costosos y que algunas personas inclusive no tienen ni acceso ni a los servicios de salud básicos, digamos, lo que nos hace que el problema de la pobreza sea un problema grave. Ahora, ¿cuál ha sido la tradición, como se han combatido? El Estado, como dije, que es el que debe fundamentalmente enmarcarse, a pesar de que hay fundaciones de empresas, de asociaciones civiles, que tratan de también apoyar un poco en esto. Sin embargo, tradicionalmente, ¿cómo podemos abatir realmente la pobreza? Como yo dije, a través de acciones de gasto y de políticas públicas que deberían de tender a generar empleos permanentes y no con programas en donde tenemos como los programas más recientes, como el que Progresa, etcétera, etcétera, comedores donde son paliativos realmente, ¿no? 60 y más, etcétera, donde se les dan apoyos económicos, pero no se soluciona el problema. Son de carácter asistencial y eso no es ninguna solución para la pobreza. Lo que realmente se necesita es generar inversiones productivas
que tendan regionalmente, porque los problemas de la pobreza a nivel regional son diferentes. No es lo mismo la pobreza en la zona norte, la zona centro, que la zona sur, sureste o suroeste de nuestro país. Sin duda la pobreza se concentra fundamentalmente en el sur y sureste de nuestro país. A pesar de que son las zonas en donde, por ejemplo, la zona sureste cuenta con muchísima riqueza natural, pero que, sin embargo, no hay capacidad de generación de industrias de manera permanente. Es decir, en la medida que el Estado pudiera invertir productivamente, generaría demanda de empleos que se transformarían también en un estímulo para que los inversionistas privados se incorporaran al proceso. Y aparte de establecer programas de educación de manera permanente, coincido en un principio que debe apoyarse también de manera económica a los estudiantes destacados también, para que puedan concluir sus estudios, porque eso mejora, sin duda, el nivel productivo del país y con ello también mejoramos la calidad de vida y por ende vamos reduciendo ahí, sí, pero a través de la participación del Estado, la mejora en la reducción de la pobreza en México. Entonces, esos programas que se han mencionado no han sido totalmente entonces digamos, de ayuda a la reducción de la pobreza, ¿no? O sea, son solamente, como usted comentaba, paliativos que nada más como que disfrazan este problema, ¿no? Sí, sí, claro, sin duda. Lo que sucede es que realmente, o sea, cuando yo digo, bueno, el Seguro Popular como una acción para la salud, el programa de 60 y más, el programa Progresa, también. Prospera, etcétera, que realmente son básicamente la creación de comedores populares que al final de cuentas no sabemos si realmente sí impactan, sin duda, porque hay pobreza alimentaria y pobreza, en donde, bueno, se les trata de dar un estímulo, inclusive a las mujeres, por ejemplo, como el caso del Estado de México, donde las mujeres o las mamás solteras se les está tratando de apoyar a fin de que puedan solucionar su situación. Los adultos mayores también con un apoyo adicional, pero sí, esto jamás nos llevará a solucionar los problemas regionales como tenemos en la selva lacandona en Chiapas, regiones inclusive como en Guerrero de la Sierra Alta, etcétera, etcétera, donde una de las principales manifestaciones que se perciben es justamente la inestabilidad social, política, ¿no? Creo que el gobierno próximo deberá poner especial atención en la revisión, sobre todo ahora con los cambios en su administración de la ley orgánica que se acaban de dar recientemente, es más creo que el día de ayer, su Secretaría de Bienestar, pues realmente deberá tener claridad de qué políticas públicas específicas y acciones deberá establecer para realmente mejorar el problema de la pobreza en nuestro país. Y regionalizar, ¿no? Y regionalizar, sobre todo, eso es muy, muy importante, que creo que, bueno, ya lo traen un poco planteado con la construcción del ferrocarril transísmico, el otro ferrocarril de la zona turística en Yucatán, en la península de Yucatán, que de alguna forma busca atraer inversiones de manera permanente y que sea un efecto detonante para la región y mejorar las condiciones de vida de la población, que realmente es donde principalmente se presentan los problemas de alta marginación.
Pero, por ejemplo, las políticas públicas que deben ser regionalizadas, por ejemplo, aquí en Guerrero o en sí en todo el país, que está el hartazgo social también, la falta de confianza en las instituciones públicas. Por ejemplo, porque también la participación de la ciudadanía cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer para que se enseñe este tipo de políticas públicas? Por ejemplo, aquí que hay mucho mango, ¿no? ¿Cómo convertir el mango en un producto? ¿Qué hacer también? ¿Cómo enseñarle a la sociedad que debe de tener esos programas y de prácticamente exigirlos y aprender a convertir la fruta en un producto? Claro, digamos que esto se define como un producto con mayor valor agregado. Establecer lo que se definen como cadenas de producción integradas, en donde requieren de inversión, de educación, para que estos productos tengan una mayor elaboración y puedan inclusive ser más competitivos en los mercados internacionales. Creo que México cuenta con muchísimos productos, como incluso el propio aguacate, que se ha convertido en la zona de Michoacán en un importante producto de exportación. También tenemos inclusive ya la carne de puerco. No hemos todavía tenido la oportunidad de ser autosuficientes en nuestros granos, que hace años o décadas sí lo éramos, y esto pues ha hecho que justamente sus precios a veces estén sujetos a los mercados internacionales y agudicen justamente el que pueda la gente acceder a los mismos. Y claro, está también esto, digámoslo, en el caso de la alimentación. Y me parece que con cuestiones de ayuda asistencial de 1,500, 2,000 pesos, pues la gente, una familia no de 2, 3 personas o a veces más, difícilmente puede tener la oportunidad inclusive de asistencia a los niveles educativos básicos y a la propia alimentación. Y lo peor del caso es que esto deriva también en problemas de salud. Problemas de salud donde la capacidad de las instituciones públicas, tanto de la Secretaría de Salud, sobre todo a nivel nacional, como inclusive aquellas que atienden a la población ocupada, como el Instituto del Seguro Social, pues son incapaces de atender toda la demanda, ¿no? Y esto se ha reflejado en problemas que todos escuchamos en las noticias, de que no fueron atendidas, que hay hospitales que están subutilizados, que no hay personal, etcétera, etcétera, y que con ello no hacemos más que, desde el punto de vista social, retardar o amortiguar el crecimiento de la pobreza en nuestro país. Y por ello me parece que, adelantándome un poco, la mejor alternativa es generar empleos permanentes. Vamos a hablar regresando de un corte, del punto de lo que acaba de comentar desde el punto de vista social. ¿Cómo puede la sociedad ser partícipe o cómo podemos nosotros aportar para tal vez aminorar ese problema de la pobreza? Claro. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a su programa Tanto en Común. Somos el DIF número 1 en el país en atención a los grupos más vulnerables. Para integrar a personas con discapacidad, inauguramos la primera playa incluyente del estado en Bahías de Papanoa. Se tramitaron más de 19,000 actas de nacimiento a menores de 8 años. Y con el programa Uniendo Corazones, reunimos a 226 adultos mayores con su familia. A la mitad del camino, Guerrero nos necesita a todos. Tercer informe de gobierno, Héctor Astudillo Flores. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV.
quién haces, en qué parte de un equipo. Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Covamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que tenemos boletos, pases dobles para ir a ver a la Orquesta Filarmónica de Acapulco en punto de las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros todavía aquí en su programa Tanto en Común. Estamos hablando del problema de la pobreza y cómo es posible que la sociedad pueda involucrarse para aminorar si es posible que se pueda aminorar este problema. Bueno, creo que en la actualidad, incluso se ha discutido mucho en Europa, el problema de que las políticas públicas deben ser consensadas, deben ser inclusivas, transparentes, que exista rendición de cuentas importante, en donde se conformen comités ciudadanos que den observancia a el cumplimiento de dichas políticas. Eso me parece muy importante. Creo que de alguna forma en México el gobierno próximo lo está tratando de llevar a cabo en cuestiones de establecer su futuro programa nacional, su Plan Nacional de Desarrollo a través de la convocatoria a foros y consultas ciudadanas en distintos temas relevantes como ha sido el educativo, en torno a la reforma educativa, el de salud pública, de seguridad pública y sin duda, uno de los que más ha llamado la atención, pues ha sido el del llamado y traído construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que si es bueno, que si es malo, etcétera, etcétera, pero que al final de cuentas, en algunos casos, me parece que no es tan positiva la participación ciudadana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay temas muy técnicos que realmente creo que el ciudadano común, a pesar de que participe con su opinión, pues no necesariamente significa que tal o cual política o tal o cual proyecto es viable o no es viable, ¿no? Creo que en ese caso sí habría que tener algún tipo de consideración. Sin embargo, en cuestiones, si le pregunta uno a la población, ¿cuáles son tus principales necesidades de salud, de vivienda o de servicios públicos? Básicos. Sin duda nos van a contestar, y ahí me parece que es una forma de tomar en consideración las demandas principales que existen en las ciudades. Y también, no solo en las ciudades, sino también en los estados, en los municipios, en donde muchas de las veces un problema central en muchos estados del sur del país, pues la inseguridad ha sido un problema muy, muy importante, ¿no? Que me parece que pues, ahí sí creo que los gobiernos estatales y a su vez los gobiernos y el gobierno federal deberán de tomar mucho en consideración el sentir de la población. Entonces, en ese sentido estoy muy a favor de políticas públicas que sean inclusivas, transparentes y con rendición de cuentas, que garanticen, digamos, qué realmente está pasando con el dinero que se está dando para financiar determinado o cual programa que tienda justamente a contribuir a la reducción de la pobreza, que es un lacerante para cualquier país. Es decir, en la medida que tengamos un país pobre, difícilmente podemos aspirar nosotros a mejores condiciones. Es más, ni la gente que pueda ganar mucho más ingreso y que sea empresario, pues no le va a convenir que la gente tenga salarios tan bajos. ¿Por qué? Porque
su consumo está estratificado. Él no va a consumir más aunque gane 5 millones más. Pero sí depende de vender sus productos a más población. Y si la población, a pesar de que trabaja, tiene un ingreso casi de subsistencia, creo que el tema aquí también para la población ocupada no solamente debe ser el problema de sus requerimientos personales, sino de su ingreso, del referente de ingreso. Creo que la discusión actual de hasta dónde podemos llevar el ingreso base de la mayoría de los trabajadores y cómo podemos no afectar, que sin duda las organizaciones patronales son lo primero que dicen, no es que no me pidas que suba el salario de mis trabajadores porque entonces me van a afectar el precio de mis productos. No, yo creo que ganan lo suficiente como para poder mejorar y darse cuenta que en la medida que ganen más sus trabajadores, consumirán más y todo el país se verá más beneficiado, e inclusive el propio gobierno en términos de impuestos, que hay que decirlo también, uno de los impuestos más importantes que sí crece cuando crece el consumo y que no está dirigido directamente al ingreso es el impuesto al valor agregado, que ese se le cobra igual al que gana 100 pesos que al que gana 1,000 pesos diarios. Y eso hace que sean regresivos los impuestos. Y eso también afecta al ambiente, al clima social, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer nosotros? Ahorita, por ejemplo, en Acapulco hay muchas marchas acerca de la violencia, acerca de cómo solucionarlo desde el punto de vista social, porque todo lo que usted comenta, al final de cuentas también dijo usted una palabra que es subsistir, ¿no? O sea, los salarios alcanzan para subsistir y el clima social, a veces eso, pues, al final de cuentas explota. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para también aminorar esto? ¿O cómo salir? ¿Qué hacer para cambiar? Claro. Yo creo que aquí las instituciones y los gobiernos locales, como es el caso, deberán de tomar en consideración el sentir social de la población que está inconforme con las políticas, que está inconforme con la falta de servicios, que está inconforme con la salud, etcétera, con la seguridad pública, que me parece que ha sido uno de los principales problemas en los últimos años en nuestro país, y que si nos vamos al fondo, la inseguridad ha crecido justamente con base, y se ha manifestado con base en toda esta situación que hemos venido discutiendo, comentando más bien, de la desigualdad del ingreso, del crecimiento de la pobreza. Porque ninguna persona va a dejar de comer. Y si es necesario obtener recursos de manera no adecuada o digamos legal, lo tiene que hacer. O de manera informal en actividades. Sí. O de manera informal, el comercio informal. Claro, el empleo informal. Se ha tornado en una alternativa muy importante de dar salida tanto a los bajos niveles de salario como a la falta de empleos. Se dice, sin embargo, que en los últimos 6 años se crearon más de 3 millones de empleos, pero vamos, ¿qué características tuvieron esos empleos, ¿no? O sea, creo que cualquier trabajador mínimamente, como se ha venido diciendo en algunos foros, requiere sin duda más de 100 pesos mínimo al día para sobrevivir. No para tener una calidad de vida suficiente. Ahora imaginemos a la población o sectores de la población, sobre todo rural, que no percibe ni 50 pesos al día de ingreso.
O sea, es una situación terrible que no hemos podido todavía alcanzar a cuantificar la magnitud del problema que se está formando y que en un momento puede desencadenar en problemas de carácter social, como bien se dice, ¿no? Como algunos pasajes de la historia reciente de México nos lo demuestran en el caso del movimiento zapatista de 1994 en Chiapas, o todas las inconformidades que han surgido en algunas regiones de Michoacán, de Oaxaca, de Campeche, Quintana Roo, que han hecho que pues realmente se tomen esos elementos para considerar políticas públicas que sí tiendan a reducir la pobreza. Y en donde reitero que, en mi opinión, considero que ya no es suficiente el asistencialismo, ni es ninguna solución a la pobreza. Sí, los programas asistencialistas no es la solución. Entonces, No, ¿qué se deben de hacer? Programas productivos, ¿no? Así es, programas que den empleo de largo plazo a los miembros de la sociedad, sin duda, con ingresos suficientes para al menos poder sostenerse ellos mismos y una familia mínimamente de 3, 4 personas, que es el promedio por donde andamos en México, ¿no? Sí. Porque de otra manera, realmente, pues, la situación es que no va a haber programa social asistencial que logre en un futuro inmediato darle ni siquiera paliativo al crecimiento de la población. Claro, porque también afecta, por ejemplo, el no tener acceso a la salud, también el número de hijos que se puede tener o que pueden tener una familia es como una causa y efecto, ¿no? O sea, digo, si no puedes tú ser parte de o tener un servicio de salud pública, pues te vas a embarazar y vas a tener 10 hijos. Y es un problema también que la sobrepoblación también lo acrecenta, ¿no? Claro, y otra de las manifestaciones de la pobreza y la falta de oportunidades en nuestro país es todo el proceso de migración hacia Estados Unidos, ¿no? Que cada vez es más complicado, y no solo a Estados Unidos, sino que también hacia las grandes ciudades, como la ciudad de Guadalajara, como la ciudad de Monterrey, donde la migración es regional. Y vemos a muchísima gente, como los cinturones de miseria que rodean a las grandes áreas metropolitanas, padecen de servicios de calidad, de inseguridad, inclusive de situaciones que van más allá en términos de trata de personas, etcétera, etcétera, que pues hacen que incluso desde el punto de vista social, sociológico, pues hagan que su expectativa de vida realmente sea muy corta. Y no solamente hablamos de eso, también hablamos de las personas que han estudiado, ¿no? También la fuga de cerebros, el irse a otros estados, a otros países, a hacer su vida productiva y no aquí en México. Vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos para concluir el programa. Regresamos claro que sí. a Tanto en Común. Remodelamos la unidad deportiva Acapulco y construimos el polideportivo de Ometepec. Renovamos el Museo Naval, la Casa de la Máscara y el Museo de las 7 Regiones. Logramos la denominación de origen del laqueado de Olinalá. Y el salto de los clavadistas de la Quebrada es patrimonio inmaterial. Además, celebramos 20 años de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. A la mitad del camino, Guerrero nos necesita a todos. Tercer informe de gobierno, Héctor Astudillo Flores.
trabajamos por tu seguridad. Para combatir al crimen organizado conformamos los grupos tácticos Jaguar y Centauro. Creamos la nueva policía de género y continuamos la difusión de la campaña de sensibilización Nunca Más. Fuimos los primeros en proponer la legalización y regulación de la amapola con fines medicinales. Garantizamos un proceso electoral pacífico, incluida la elección por usos y costumbres en Ayutla. A la mitad del camino, Guerrero nos necesita a todos. Tercer informe de gobierno, Héctor Astudillo Flores. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Gracias por estar con nosotros en Tanto en Común. También quiero aprovechar para agradecer al investigador catedrático de la UNAM, José Luis Martínez Marca, por haber estado con nosotros hoy hablando de este problema que es muy difícil de erradicar y contener. Sí, claro. Y yo creo que, como dije al inicio, la instancia más inmediata que puede dar solución al problema del crecimiento de la pobreza, porque, como digo, la pobreza es estructural. En un sistema que es desigual, difícilmente vamos a eliminarla por completo. No es posible. Siempre va a permanecer. Pero al menos que no crezca en las magnitudes como ha crecido en algunos países como México. Y aquí me parece hacer mucho énfasis en que considero que uno de los principales detonantes que han expandido la pobreza ha sido justamente las carencias en materia de educación. Y con esto hablo de la educación no solo a nivel básico o medio, sino superior. Me parece que hay insuficientes apoyos, tanto para investigación como para desarrollo, que se manifiestan y que en México ha sido uno de los países con menor inversión en desarrollo científico y tecnológico, que permitiría de manera importante y significativa ir mejorando los procesos productivos y creando tecnología propia. Pero no solamente en lo tecnológico, sino también en lo social, en mecanismos de investigación, tanto económica como social, como política incluso, que tienda a que la sociedad en su conjunto tenga una mayor capacidad para evaluar el desempeño de nuestros gobernantes. Y no solamente decir, bueno, es que el problema es que yo sí establezco estos programas, aquellos y demás, y bueno, estoy considerando la población, pero si la población no tiene conciencia o elementos de comprensión sobre la problemática, difícilmente podemos tener una solución adecuada. Y por eso considero que yo esperaría que el próximo gobierno tuviera o pusiera más énfasis en el acceso a recursos, a financiamiento, a investigadores que incluso en la actualidad muchos de ellos prefieren mejor salir de nuestro país en búsqueda de mejores condiciones, dado, por un lado, la baja demanda, dado los bajos apoyos que no llegan ni al 5% del Producto Interno Bruto, cuando países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, invierten hasta 1.5 veces, el doble, y tenemos otras condiciones de vida de la población. Y yo creo que en ese sentido hay que poner mucho énfasis en ello, porque esto también redunda en problemas de todo tipo y nos lleva justamente al hilo conductor de toda esta charla en términos de demanda de servicios de salud, inseguridad pública,
que además tenemos problemas alimentarios, de vivienda, que el Estado como tal muy difícilmente puede cumplir con el crecimiento en todo este proceso con una población cada vez más creciente. Con toda la demanda que existe, ¿no? 100%. Va creciendo la población y por ende va creciendo también el problema, las problemáticas, como usted lo comenta, de todo índole, tanto educativo como de seguridad social, etcétera, ¿no? Y a veces nosotros no lo vemos también, como usted comenta, a veces no encontramos o no nos damos cuenta de la magnitud del problema. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para hacer una sociedad más crítica? Desde la casa donde nos está viendo, el auditorio que nos está escuchando toda esta hora hablando de este problema, ¿qué consejo, qué recomendación se podría dar para ser más crítico o para participar más en esta problemática? Me parece que ese es un punto importante. En términos debemos ser más, yo creo que uno de los puntos, debemos ser más participativos en cuanto a los programas de carácter social y los problemas de seguridad y salud pública que atañen a toda la población, no solamente por pobres o no pobres, mediante comités de evaluación que estén coordinados por gente que conozca de la temática. Y como también desde el hogar, también al momento dichos comités deberían de ser elegidos de manera más democrática y que tuvieran un impacto no puramente de evaluación, sino de sancionador sobre funcionarios públicos que hacen uso de recursos y que muchas de las veces no cumplen para nada con los objetivos. Y yo creo que ese es un problema muy importante en donde la sociedad y la familia sobre todo va a jugar un papel central en el futuro inmediato, sin duda, sin duda. Y me parece que las políticas públicas incluyentes que exijan transparencia y rendición de cuentas va a ser fundamental para cualquier democracia. Y más aún en México, si pretende o tiene como objetivo mantener su liderazgo en el mediano y largo plazo y mejorar las condiciones de sus gobernados. Yo creo que esa es con lo que yo me quedo personalmente, y le quiero agradecer nuevamente por haber estado con nosotros, tomarse un poco de su tiempo. Sé que es un poco cansado, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y por apoyarnos y compartir un poco de estos conocimientos con nuestro auditorio. No, muchísimas gracias y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Y bueno, también a usted le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en Tanto en Común. Recuerde que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Alina Reina y los espero en el próximo episodio.